Este es Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy día vamos a tener el gusto de conversar con el profesor Miguel Ángel Torres Vitolas. Él es un profesor que ha sido recientemente ordinarizado y enriquece el plantel de docentes que tenemos en el departamento. Sus líneas de especialización temática son muy interesantes. Él trabaja semiótica, análisis de discurso, análisis textual y además es ahora profesor de los seminarios de investigación. Vamos a tener el placer de conversar con él y queremos empezar preguntándole cómo fue su acercamiento a lo comunicacional. ¿Cómo fue, Miguel Ángel, este acercamiento a la comunicación? Claro, es más que evidente que la semiótica está fuertemente ligada a la comunicación, pero algunos la vemos como una herramienta, otros la vemos como una forma de pensar la comunicación en el sentido de producción de significados. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo llegaste a la comunicación? Yo llegué a la comunicación porque yo vengo de la lingüística. Yo he hecho mis estudios de lingüística en pregrado, pero digamos, dentro de lingüística a veces uno trabaja a nivel de la palabra o de la fonética, de la fonología, y a veces uno no pasa, si quieres, el límite de la oración, ¿no? Es a veces uno de los límites de los lingüistas. Sin embargo, cuando uno hace lingüística textual, pasa del límite de la oración, digamos, a alcanzar cosas más extensas. Entonces, por ahí me interesaba un modelo teórico que observe algo que esté, digamos, que observe un texto más que en enunciados pequeños o dentro del enunciado. Y por ahí me acerqué a la semiótica y leyendo cosas de semiótica y debido a mi interés por lo audiovisual, que era un interés paralelo, fue que, digamos, me llamaba la atención cómo ese tipo de análisis que se podía hacer al interior de una oración o de un texto podía extenderse con el modelo a objetos no verbales, digamos, a textos no verbales, a una película, una serie de televisión. Entonces, por ahí fue que me acerqué hacia lo comunicacional y por eso mis estudios de posgrado, si bien, digamos, trabajaban todavía cuestiones lingüísticas, a veces estaban orientados a hacer, con ese modelo de análisis, el análisis de textos audiovisuales, ¿no? Digamos, descomponiéndolos así como un lingüista descompone una oración o una palabra en sus fonemas, haciendo algo similar con estos objetos que son distintos, ¿no? De todas maneras tienen sus cualidades específicas, pero, digamos, podría verse el modo de utilizar ese modelo para ese análisis. A mí me interesa mucho lo que acabas de mencionar porque parte de la idea de la existencia de textos de la cultura que son, digamos, observados y deconstruidos con modelos analíticos como el que tú mencionas ahora. Esos textos en tu caso son videos, películas, procesiones, asuntos que están vinculados a la forma como se comporta la cultura. ¿Cuáles son tus intereses temáticos ahora? Lo que me interesa, digamos, por un tiempo, en la época en que hacía mis estudios de posgrado, lo que me interesó bastante por una cuestión más personal, porque me gustaba el director David Lynch, así que varias cosas que publiqué o que escribí, incluidas mis tesis, eran sobre su serie de televisión o sobre su película, sobre Terciopelo Azul, sobre Twin Peaks y sobre Terciopelo Azul. Ahora, ya después de eso, en intereses posteriores, me interesa mucho digamos, como esto que se está generando dentro y en torno del cine regional, como se lo llama, el cine regional peruano. Y también me interesa lo que es digamos, la prensa popular, digamos, en cuanto a las prácticas de información que se tejen en torno a ella, más que los contenidos propiamente, si se quiere, sino cómo es esta práctica de informarse o cómo informarse que está funcionando dentro de la sociedad. Quiero interrumpirte porque vamos a tocar ese tema de la prensa popular, porque tú te has ganado un premio de investigación de la universidad. Pero antes de eso quiero pasar por una etapa de tu vida creativa y académica que tiene que ver con la literatura. Quiero leerte un texto tuyo para que te reconozcas, pero también para que lo comentes. Esto apareció en Correo hace un tiempo cuando Miguel Ángel publicó una de sus novelas, porque ya tiene dos. Dice textualmente: lo que trabajo académicamente son análisis del discurso, semiótica, lingüística, trabajos de medios de producción de textos o audiovisuales. Pero al escribir, y en este caso estamos hablando de la ficción, busco no meter mi cabeza de semiólogo y trabajar de modo distinto. No existen muchos puentes entre mi trabajo académico y literario. ¿Es factible materializar esa separación entre lo académico y lo literario? ¿Tu literatura es una literatura de ficción? ¿Cómo va eso, esa parte de tu vida ahora? Me interesaría que nos lo cuentes. Digamos, dentro de lo que es mi formación académica, dicho, yo he estudiado lingüística y he hecho estudios posteriores en audiovisual y en lingüística también.
Pero en paralelo he tenido una vida, digamos, literaria, si se quiere, porque me gusta la literatura. O sea, así como me gusta el cine, me gusta la literatura. Me gusta mucho leer y también crear literariamente, entonces he escrito siempre desde que tengo memoria. Entonces he escrito mucho, más allá de los que fueran mis intereses académicos, porque estos podrían haber pasado en algún momento en lingüística por cierta área, después cuando he estado en otras facultades en otras cosas. Y entonces, digamos, yo creo que, digamos, que conscientemente al menos no trato de crear puentes entre una cosa y otra porque intento de hecho no hacerlo. Trato de hacer que, digamos, que lo que sea la cuestión literaria trata de seguir pistas más, si se quiere, emocionales o personales, más que una cuestión analítica. Ahora, que los puentes están, de repente lo están, sin que yo sea consciente de eso, ¿no? Los chicos de ingeniería que juegan sus pichangas por allá en la zona de la universidad que está por ese lado, saben mucho de matemática y de física, pero creo que cuando juegan sus pichangas no andan calculando la dirección del viento y de la fuerza, aunque podrían hacerlo, y probablemente inconscientemente lo están haciendo, ¿no? Pero no creo que si se ponen a pensar ya no tiran el tiro libre, ¿no? Entonces yo trato de hacer algo similar, si se quiere, con mi literatura. Trato de no hacerlo conscientemente, de forzarme a no hacerlo, aunque tal vez algo estoy haciendo de todas maneras, algo se ¿Y está ahí filtrando. cuáles son tus temas en la literatura? De acuerdo. La literatura, digamos, yo me identifico bastante con una literatura tipo la de Chekhov o la de Carver o la de ese tipo de autores, digamos, que persiguen las minucias cotidianas, digamos, más que cosas grandes tipo Tolstoy o autores de ese estilo. Ahí donde se persigue las pequeñeces que hacen nuestra vida cotidiana o lo que nos hace seres humanos, digamos, en lo más común, hasta en ir a comprar el pan, si se quiere, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que me llaman la atención. Eso que me acabas de comentar me parece sumamente interesante porque aquello que defines como minucias de la vida cotidiana también son esos acontecimientos y hechos que están presentes en la prensa y en la prensa popular, que es el foco de tu interés académico y de investigación ahora. Cuéntanos un poco del proyecto con el que acabas de ganar el concurso CAP del Vicerrectorado de Investigación en la universidad. Bueno, como te lo contaba, mi paso a las comunicaciones y mi camino hacia irse a las comunicaciones viene desde un principio que viene de la lingüística. Entonces yo, digamos, soy lingüista de formación y creo de alguna manera que es como una piel que se ha quedado en mí y que no se va a salir, pues creo que para bien. Porque hay gente, digamos, que hace muchos estudios en cosas de comunicaciones que se alimenta, se nutre de elementos que vienen de la lingüística. Entonces, como a mí me interesó la parte del análisis, digamos, de la prensa popular, por el hecho de que están tan presente, digamos, en nuestro universo, algo tan simple como que hay muchos periódicos de prensa popular en Perú, muchos más que en otros países. Es algo muy llamativo que haya tantos. Lo que había observado es que hay varios trabajos muy interesantes en cuanto a análisis de contenidos sobre la prensa popular, sobre lo que ha aparecido. Pero lo que he observado menos es que haya trabajos sobre las formas lingüísticas de la prensa popular, sobre las formas discursivas, digamos, los tipos de textos que agrupan estos documentos. Sobre eso no he visto mucho trabajo. Entonces, digamos, como lingüista sentí que había un hueco ahí que se podía cubrir y que podría arrojarnos algo interesante. Digamos, entregarnos como qué tipo de texto se ha ido construyendo históricamente y se ha ido como consolidando en este tipo de prensa. Entonces pasa por un trabajo documental de verificar, digamos, de observar qué tipo de secciones se han ido creando, qué tipos de referencias intertextuales se han ido formando, porque de alguna manera eso configura como el tipo de texto al que se ha habituado al lector. Se le ha hecho, digamos, bajo la idea de que el lector de la prensa popular es cierto tipo de lector modelo, se le está dando cierto tipo de texto que se cree que él quiere leer. Entonces, configurarlo lingüísticamente tiene su interés porque de alguna manera presenta como a qué tipo de documento nos están habituando los que creen que lo popular es así, ¿no? Ese así está en la forma textual. Y va por ahí es mi trabajo, por tratar de establecerlo. Justamente esa reflexión que nos acabas de poner sobre la mesa nos permitiría hacerte la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo popular en lo textual. ¿Qué relación tiene con el contexto popular? O sea, con la propia sociedad. Tú mencionas algo relacionado con la prensa popular que cree que la gente popular demanda determinado tipo de información o determinado tipo de estilo de redacción periodística. Y entonces me pregunto, ¿en qué medida la prensa popular
es popular entre lo popular, ¿no? Digamos, ¿no? Esos nexos existen. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo estás viendo esa situación ahora? Lo interesante es que es una prensa que se autodenomina popular, ¿no? Es que se categoriza por sí mismo como popular y por tanto, digamos que tipificas a su lector buscado, digamos, a su lector modelo, como decía Humberto Eco. Es decir, configura el que se supone que es el lector que lo va a leer y lo tipifica, por ejemplo, como alguien que básicamente tiene un universo cultural que se reduce a la televisión de espectáculo y a los deportes, ¿no? Y incluso lo político pasa por la vía de los deportes o de los espectáculos, ¿no? Esa hipótesis es muy, muy interesante. Es parte de lo que justamente quisiera establecer con el trabajo, ¿no? Digamos, viendo los tipos de textos que aparecen, en qué número aparecen, si se fue consolidando en el tiempo, es una hipótesis que queda por confirmar, pero es una de las que sospecho podrían aparecer. Y eso en realidad nos está hablando entonces de un tipo de periodismo de un alto nivel de complejidad, porque la forma en la que se va tejiendo no solamente es intertextual, sino es intergenérico, y además tiene, como tú mencionas ahora, cruza las secciones, y además en alguna medida, como mencionas también hace un momento, rompe los géneros y rompe los espacios que el mismo periódico ha tratado de establecer como fijos. Me parece muy interesante la propuesta. Y quisiera terminar la entrevista haciéndote una consulta relacionada con el trabajo académico y con el trabajo pedagógico. Ahora estás dictando los seminarios 1 y 2 en la facultad y me gustaría que comentes cuáles son las temáticas que están trabajando tus estudiantes, cómo estás haciendo con ellos y cómo ves el futuro de la investigación en el departamento. Lo que he observado, digamos, es que hay un interés bastante notorio por los estudios de contenidos que cruzan cuestiones de género. Hay muchos trabajos tanto de alumnas como de alumnos que se interesan por ver cómo digamos, este enfoque sobre el género puede cruzar representaciones en comedias, en televisión, en cine, y me parece bastante visible que existe esa preocupación, que existe ese interés por esa área. Ahora, por ese lado, algo que los alumnos también tienen que ver, que confrontan normalmente cuando entran a un curso de este tipo en el que se trabaja la tesis, es que muchas veces es un curso en el que uno tiene que, digamos, adquirir una cierta autonomía, ¿no? Porque es un trabajo en el que ningún profesor conoce todas las materias y por último, aún si las conociera, el alumno tiene que leerse, tiene que nutrirse mucho de las fuentes para, digamos, tiene que convertirse en un pequeño experto de ese tema en el que se ha metido, ¿no? Entonces implica un compromiso importante que en general los alumnos asumen, se meten en un tema que les atrae y entonces empiezan a leer. Es un trabajo que exige bastante autonomía de parte del alumno y bastante responsabilidad para avanzar lo más posible lo que va a ser una tesis de licenciatura, si es que todo sale bien. Creo que una de las cosas que justamente los alumnos tienen que cada vez internalizar más es que es muy distinto que otros cursos en los que de repente hay contenidos que van a aprender, a que es un contenido de investigación que ellos van construyendo en el camino y hay que ir cuidando la metodología, ir cuidando la organización, pero es una adquisición que depende muchísimo de ellos, en un buen porcentaje depende de ellos. Bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por venir al programa, por comentarnos tu experiencia de investigación y de docencia y por permitirnos conocer también esa dimensión creativa que es, creo, imprescindible entre nosotros para el mejor trabajo de formación de comunicadores. Esto ha sido Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones. Hemos tenido la suerte de conversar con Miguel Ángel Torres Vitolas, uno de nuestros profesores más jóvenes, además integrante del grupo de profesores de los seminarios de investigación 1 y 2, y también alguien que desde su vena creativa está trabajando el análisis de la cultura y su significación. Gracias por su atención.